Buenos días, señoritas, señores, señores estudiantes. Iniciamos el trabajo de la asignatura de Química para tercero de Bachillerato General Unificado, paralelo D, extensión central de la Unidad Educativa Imbabura. Hoy día, miércoles 21 de abril del 2021. Tengo que dar primeramente información general mientras vamos para ganar tiempo, tomando de lista las novedades. Comentarles, como soy su dirigente, pues el día de ayer tuvimos una reunión general, todos los profesores, tal como se realiza cada periodo. Entonces tenemos, antes de empezar exámenes o pruebas, una reunión para ver los pormenores y si existen casos muy contundentes. Se les ha venido indicando y está grabado en cada una de mis alocuciones en cuanto a las clases de tanto de química, biología, y se les da la información respectiva a cada uno de los estudiantes con el fin de que tomen conciencia y realicen el trabajo que corresponde, porque es responsabilidad completa de cada estudiante. Sabemos de que estamos en un proceso de educación especial, específicamente dirigida a estudiantes que en este caso no han logrado continuar sus estudios. Entonces es para personas con escolaridad inconclusa, cumpliendo todo lo determinado por la ley en el sentido de de su edad para admisión. Entonces, basado en eso, también la parte legal del Ministerio de Educación en la LOEI indica que el estudiante, al ser mayor de edad, es su propio representante legal. Por ende, es el responsable completo de todo su proceso académico. Bajo estas circunstancias, pues, sobre todo voy a mencionar los casos con esta segunda parcial, porque en la primera parcial ya se ha explicado completamente y vienen reiterándose y repitiéndose lamentablemente en esta segunda parcial. Señoritas, señores, señores, tendrán el tiempo suficiente para que puedan ustedes indicar su presencia. Bernardo María José. No está. Brusil Justin. Presente, licenciado. Usted, igual que en todas las asignaturas, se mencionó que entrega trabajos indistintos y a destiempo. No entrega todos los trabajos, entonces repercutirá en el promedio general. Conmigo igual, usted no ha entregado los trabajos, sobre todo de clase. Castro Michael. Presente, licenciado, buenos días. Buenos días. Usted asoma a clases, pero no entrega trabajos. Especialmente en esta segunda parcial no tiene entregado absolutamente nada. Tendría 0 de 0. Flores Jennifer. Presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Esta información para todos. Últimamente hay algún inconveniente, sobre todo por el modo, creo que están utilizando a nivel mundial. Algunos trabajos que envían no están llegando, solamente queda su nombre. Es el caso, señorita Flores Jennifer, que solamente está su nombre en el último trabajo. En todo caso, ustedes al momento que suban, verifiquen que está ahí su trabajo. Está solamente su nombre, señorita Jennifer. Hermosa Fausto. Con el señor Hermosa Fausto tenemos inconvenientes, ya se le ha comunicado, la inspectora general igual ha comunicado, lamentablemente él no asiste a ninguna clase de química a las 8 de la mañana. No tiene entregado ni un solo trabajo, ninguna prueba. Igual como otros estudiantes, pues él perdió el periodo lectivo anterior por este incumplimiento y va en ese mismo entorno. León Adriana. Presente, licen. Está, bueno, en este periodo está entregado todo. No tengo aquí el dato en el caso mío. No tiene inconvenientes con los demás profesores. Usted mismo debe conocer. Monroy Michael. Monroy es posiblemente considerado retirado porque no tiene nada con nadie. Igual no tiene ni asistencias ni entregado absolutamente nada. Mora Eric. Presente, listen. No tiene inconvenientes, al menos conmigo aquí en química. Igual no ha habido indicación de parte de los demás profesores. Morales Kenny. Presente, listen. Lamentablemente con usted, todo el mundo se quejó.
Igual el periodo anterior dice que le han ayudado a pasar y que esta vez no tendrá oportunidad si no presentan ostensiblemente los trabajos. Es más, indicaron que ya al momento de pasar las notas, usted apareció a las oficinas y hay entre situaciones, qué sé yo, le habían ayudado para que rinda. En esta ocasión, así sea tercero, como se les ha comunicado, si no cumplen, usted al menos no tiene nada. Ha venido también en algunas clases, igual indicaron en clases de matemática, clases de sociales, clases de inglés, que esporádicamente también aparece y que no tiene entregado nada en algunos casos. A mí en la segunda parte no tiene nada, en la primera tampoco tiene. Si se queda, tendrá que quedar supletorio, remedial o de gracia y se pierde el año, lo perderá. Ortiz Marcus. Presente, listen. No me ha entregado la tarea de la semana anterior. De gana se le indicó de que estaba trabajando bien. Estaba. Pillajo María. Presente, Licen. No tiene inconvenientes. Romero Cintia. Presente, Licen. Tampoco tiene inconveniente. Romero Dylan. No está Romero Dylan. Presente, Licen. Por favor, indique su presencia, ya le estaba poniendo falta. Bueno, ha tenido inconvenientes al inicio, pero ha presentado que se ha atrasado los trabajos, eso mencionaron. Ruiz Karen. Presente, Licen. Mencionaron que el año anterior tenía también inconvenientes, tengo entendido, creo que también se salió del tercero. En el caso mío con química, usted no tiene entregado nada la segunda parcial. La primera parcial tiene algo. Y en algunas asignaturas ha cumplido, en otras no. Entonces, ya depende de su responsabilidad y al final tendrán los resultados efectivos. Deseados o no deseados. Velastegui Samantha. Presente, licenciado. Ok, no ha habido inconveniente. Entonces, los casos que se mencionaron ayer, Brusil, Castro, Hermosa, Monroy, Morales y Ruiz. Los demás indistintamente por lo menos están entregando hasta un poco a destiempo. Eso en forma general. Y vamos a continuar entonces. Queda indicado y queda grabado como parte fundamental de que se les explica. Porque hay después algunas personas, eso también manifestaron de algunos casos de personas que se habían retirado. Y como queda grabado, pues se había dado la información por parte de la Dirección de Educación, que algunas personas que se retiraron el año anterior han estado tratando de bajar el título de bachiller que no existe, porque no ha aprobado absolutamente nada. Entonces, hasta eso nos pasan los informes, están con nombres. Las personas que han intentado bajar un título que no existe, que no tienen. Porque las personas que sí tienen los títulos, pues los podían bajar de internet sin mayor inconveniente. Entonces, mucho ojo, por favor, y responsabilidad por parte de usted. Repito, ustedes son los responsables directos de lo que usted haga o deje de hacer. Aquí estamos recordándoles que es nuestra, en este caso, nuestra responsabilidad, nuestra característica de qué es lo que tiene o no tiene y qué es lo que va pasando con ustedes. Aquí tenemos las horas de clase de acuerdo a un horario establecido e ingresamos a trabajar. En el caso mío se queda grabado hasta las clases y toda la información y ustedes pueden repetirlo y revisarlo las veces que ustedes consideren necesarias. Como no estamos en confinamiento total, a pesar de que se supone que este fin de semana el COE Nacional desde el viernes, desde las 8 de la mañana va a emitir que vamos a estar en confinamiento, nadie podrá salir fin de semana hasta el día lunes. Eso es lo que está sucediendo por la irresponsabilidad de muchos compatriotas que piensan que estamos ya sin ningún inconveniente. Todas las camas en todos los hospitales, sobre todo aquí en Imbabura, están llenos. Hay mucha gente que está esperando. Hablaban de un número, hablaban creo que ya habían 45 en espera y están falleciendo, lamentablemente. Lo terrible es que estas personas son las que están inoculando, están llevando la enfermedad a sus barrios, a sus casas y a las demás personas. Por favor, ser responsables completamente con ustedes y con los demás. Bien, en cuanto a química, antes de olvidarme, la próxima semana será una prueba examen. Ese examen, como no tenemos tiempo con usted, ese examen también será la nota de la prueba de la segunda parcial.
Es el caso muy particular con ustedes en segundo. Entonces, la próxima semana no tendremos clase, lo que tendrán es la prueba que estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Prueba examen, entonces tendrá todo lo que hemos visto. Y esa misma nota se colocará para la segunda parcial, porque no hay tiempo. Lo que significa que dentro de 15 días nuevamente continuamos con materia de química y también de biología. Bien, esta semana séptima, reacciones químicas. Ustedes deben tener en su mano responsabilidad la tabla periódica para ir siguiendo los procesos y las explicaciones. Y hablamos de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química y la ecuación? La semana anterior ya habíamos revisado algo de ecuación. Ecuación, desde el punto de vista matemático, es una igualdad, donde lo que se encuentra en el primer paso, en el primer periodo, tiene que ser igual al segundo periodo. Es en química. Entonces, es una igualdad de una ecuación. Cuando hablamos de ecuación química, es una igualdad entre reactantes o reactivos y los productos. Voy a permitirle porque ya la próxima semana es la prueba. Reacción química, entonces, muchas sustancias químicas pueden combinarse para dar lugar a otras sustancias de distinta naturaleza. A estos fenómenos los denominamos transformaciones o reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que una o varias sustancias se transforman en otra u otras distintas a las iniciales. Está claramente aquí explicado. Esta parte sí me gusta. Entonces, tenemos reactantes o reactivos que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser los que sean. Y estos, al mezclarse, producen transformaciones que se conocen técnicamente como reacción química. Al realizar esta reacción química, pueden producir la misma cantidad de productos o pueden producir menos productos o pueden producir más. Entonces, dependiendo de esas características, hay clasificación que vamos a ver más adelante el día de hoy. A las sustancias que se inicia la reacción denominamos reactivos, reactantes o reactivos. Entonces, nosotros tenemos en química, bueno, aquí está, digamos, muchas flechas. En química tenemos lo que está antes de la flecha, los reactantes, y después de la flecha, los reactivos. Eso ya lo hemos venido diciéndolo durante todo este tiempo. Si no entendemos, revisar los otros videos de las clases anteriores. Y el resultado es el producto. Los reactantes o reactivos están separados de los productos de una flecha. En química, la flecha es el signo igual. En todo caso, se puede leer produce. A veces las reacciones químicas pueden ser de dos flechas, una de ida y otra de regreso. Significa que la reacción puede nuevamente regresar a sus reactivos. Pero normalmente usted va a encontrar una sola flecha. Entonces, para cuando ustedes revisen internet, libros, y vean flecha de ida y flecha de regreso, significa que la reacción puede regresar a su inicio. Exacto. Bien, aquí tenemos reacción de calcinación de clorato de potasio. Tenemos el clorato de potasio. Tenemos aquí la utilización de un mechero Bunsen con un trípode y aquí tenemos un crisol. Entonces aquí dependiendo de lo que se va a realizar tiene que conocer el estudiante, el profesor, cuáles son los materiales, cuáles son los reactivos. Entonces el mechero Bunsen va a ayudarnos con la presencia de calor, temperatura. Aquí estamos, los reactivos. Los reactivos del clorato de potasio, compuesto iónico, sustancias iniciales. Y al final vamos a tener productos, el cloruro de potasio más el oxígeno. Entonces, de uno solo se van a producir dos. Eso es lo que estamos aquí mencionando. Vamos a ver acá. Tenemos entonces tipos de reacciones químicas, que esto estará en la prueba. Entonces tenemos que saber y reconocer sobre todo hasta con ejemplos. Los tipos de reacciones químicas, la primera, reacción de síntesis. ¿Qué dice? Son aquellas reacciones en las que se forma una sustancia a partir de dos o más reactivos. Entonces se forma una sola sustancia. Síntesis. Síntesis significa composición. Síntesis significa fabricar o fabricación, elaboración. Eso es síntesis. Entonces, reacciones de síntesis, una o más sustancias
a partir de dos o más reactivos se forma una sustancia. Dice, la reacción de azufre y hierro para formar sulfuro de hierro. Aquí está el hierro. No se olviden que está en estado sólido, más el azufre en estado sólido. Las unimos aquí nuevamente, tenemos la disposición o el dispositivo, el mechero Bunsen, tenemos un trípode, tenemos una malla de amianto y tenemos aquí un crisol. Entonces aquí en el interior están mezclados estos, pero necesitamos para que se produzca la reacción temperatura. Y al colocar temperatura se forma un nuevo compuesto. No se olviden que esa es la reacción química. El que compuestos iniciales se unen para formar nuevos compuestos diferentes al inicial. Esa es una reacción química. Si no se produce, por ejemplo, yo tengo agua más café, le pongo el café y le mezclo, sigue siendo agua con café. No hay una nueva reacción, agua con café, se acabó. Porque si le dejamos enfriar y le dejamos en este caso a macerar o en reposo, resulta que el café se va al fondo. Entonces, esa no es una reacción química, es simplemente una mezcla rápida, que se conoce mezcla homogénea. Pero una reacción química, ojo que estoy mencionando varias veces, dan lugar a productos nuevos, diferentes a los reactantes o reactivos. Entonces aquí tenemos el hierro y el azufre, producen sulfuro de hierro, que está en estado sólido, sólido y sólido. No se olviden que entre paréntesis y pequeño significa el estado en el cual se van a encontrar. Aquí la síntesis de Haber para la obtención del amoníaco de gran importancia industrial. El nitrógeno que está en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso produce amoníaco en estado gaseoso. Aquí están igualadas las ecuaciones, está igualada la ecuación química. Para toda reacción tiene que buscar la igualación de ecuación química. Para la obtención del ácido sulfúrico se realiza mediante una doble síntesis, doble. Entonces tenemos en este caso anhidrido sulfuroso, que es el gas, más oxígeno. Tenemos anhidrido sulfúrico. Y el anhidrido sulfúrico se coloca agua, tenemos ácido sulfúrico. Entonces, dos reacciones y que dan diferentes composiciones. Tenemos gas, 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 líquido, líquido. Este tipo de reacciones se identifica fácilmente ya que en el segundo miembro de la ecuación no aparece más que una sustancia. Esa es una parte fundamental. Pueden haber dos, tres reactantes, pero al final el producto es uno solo. Esa es reacción de síntesis. Aquí está la información. A partir de dos o más sustancias o reactivos se produce uno solo que es el producto. Reacciones de descomposición, lo contrario. Son aquellas en las que las sustancias se descomponen en otras más sencillas. Por ejemplo, tenemos aquí el óxido que es del mercurio, que está en estado sólido. Estoy hablando ahorita con la nomenclatura sistemática, monóxido de mercurio. Y con la ayuda del calor, la temperatura, tenemos separado el mercurio y el oxígeno. Entonces, de un producto van a producirse dos o más. Esas son reacciones de descomposición. Se descompone, le desmenuza. Acá tenemos el clorato de potasio. El clorato de potasio se descompone por reacción del calor, clorato de potasio en estado sólido, y produce el cloruro de potasio y el oxígeno, dos sustancias. Esa es descomposición. De una sustancia pueden producir dos o más productos. Reacciones de desplazamiento. Estas reacciones de desplazamiento, suelo mencionarles el caso que como ejemplo muy drástico, lo que suele suceder hasta en la sociedad, que existe una pareja que de pronto son novios, enamorados, y viene un tercero y le desplaza a uno de ellos y se queda con la pareja. Eso es que se den la idea de reacciones de desplazamiento. Son aquellas en las que un elemento desaloja a otro y lo sustituye. Ejemplo, aquí tenemos en este caso el sulfato de cobre 2 o tetraoxosulfato de cobre 2. Entonces, este sulfato, miren, es uno y está en estado acuoso. Y entra por aquí un tercero, que es el hierro. Al producirse la reacción, le manda sacando al pobre cobre, al cobre. Y se mete en vez del cobre y forma ahí lo que sería el sulfato de hierro.
tetraoxosulfato 6 de hierro. Ese es lo que estaría. Le está sacando al otro. Ese es de desplazamiento, reacción de desplazamiento. Entonces, viene uno y desplaza a un elemento de un compuesto. Y el otro queda solo. Más o menos como sucede en relaciones de pareja, que viene un tercero, le saca al otro y se va con la pareja. Aquí tenemos el caso del ácido clorhídrico. Viene el zinc, le manda sacando al hidrógeno y se forma el cloruro de zinc más el hidrógeno, le manda sacando al hidrógeno. Acá, en el ácido sulfúrico, viene el magnesio, le manda sacando al hidrógeno y se forma sulfato de magnesio más el hidrógeno. El análisis comparativo de la forma de reactivos, bueno, aquí es simplemente observar qué es lo que se produce, qué reacciones tienen, aquí están los reactantes antes de la flecha, y qué productos tenemos. Entonces, ese es de desplazamiento. De doble desplazamiento viene a ser en que todos son contentos. Es decir, una pareja con una pareja, se intercambian las parejas. Esa es la idea. Esa es la idea de reacción de doble desplazamiento. Miren, aquí tenemos las reacciones, en este caso, del yoduro de potasio más el nitrato plumboso, ¿ya? Hay en este caso estos y se desplaza el plomo en vez del potasio y el potasio en vez del plomo. Hay doble desplazamiento, se intercambian las parejas. Tenemos que observar qué empezó al inicio, antes de la flecha, y qué tenemos al final. Este es reacción de doble desplazamiento, es decir, se intercambian las parejas. Acá igualmente el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, aquí se intercambian y se forma cloruro de sodio más agua. Intercambio de hidrógeno con el sodio. Acá el ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio, se intercambian las parejas y se forma sulfato de calcio y agua. Entonces, son reacciones de doble desplazamiento, es decir, se intercambian en cada uno de los compuestos alguno de estos elementos. Hay que observar bien, darse cuenta qué teníamos al inicio y qué tenemos al final. Entonces, ese es de doble desplazamiento. Las reacciones iónicas son directamente involucradas con estados de oxidación fuertes, que sean los no metales positivos y los metales negativos. Ciertas sustancias como las sales en solución acuosa están disociadas en sus iones. A los denominados iones espectadores o los eliminamos de la ecuación. Veamos, por ejemplo, reacción entre sulfato de cobre 2 y el zinc, que da lugar a la formación de sulfato de zinc y cobre. Entonces aquí tenemos, el zinc le desplaza acá. Aquí habría dos ejemplos, el de desplazamiento simple. El zinc le desplaza al cobre, pero como son de iones y fuertes y iones positivos, entonces le desplaza como ion acá, y queda el cobre acá. Sería directamente, no les voy a poner en examen o prueba, reacciones iónicas y de desplazamiento, porque se pueden equivocar, serían los dos, en este caso, las respuestas. Pero el más clásico sería el de desplazamiento simple, porque había el zinc, le desplaza al cobre y se acabó. Entonces, aquí lo que están hablándose es desde el punto de vista de iones. Aquí está más 2, entonces ese es, cuando se pone cargas, esas es las reacciones iónicas. Reacciones redox, reacciones de óxido-reducción. Estudiaremos las características de las clases de oxidación de óxido-reducción, en donde existe eso también, magnesio, hierro, y formamos, magnesio y flúor, fluoruro de magnesio. En este caso sería una reacción de síntesis, la más bien. Pero es redox porque tenemos que hacer un proceso, aquí está la hojita que les mandé, de determinar los estados de oxidación de cada uno, cuántos electrones son los que entregan, cuántos son los electrones que revisan, etcétera. Este tipo de reacciones no los vamos a utilizar con ustedes, porque aquí necesitamos también conocer la igualación de ecuaciones por el método anterior, por el método de ion-electrón, y aquí por el método de óxido-reducción. Y para eso necesito saber cargas, utilizar las cargas y número de electrones que cada uno va combinando. Eso es todo.
Y la reacción global estamos aquí. Después de las cargas, número de electrones que el uno gana y el otro pierde, etcétera. Reacciones de combustión. La idea de combustión no es otra cosa que la utilización, en este caso, del calor, de la flama. Estamos habituados a utilizar sustancias de la madera, carbón o butano para aprovechar el calor producido cuando quemamos. La combustión es la reacción que la sustancia llamada combustible con el oxígeno que llamamos comburente. A ver, esta es la parte esencial y de esto sí puedo tomar prueba o tomar en la prueba o el examen. La combustión necesitamos dos partes. El comburente, ¿cuál es el comburente? El oxígeno. Si no hay oxígeno, no se produce llama. Y el combustible es el que va a arder, que puede ser la madera, que puede ser la gasolina, que puede ser el gas. Ese es el combustible. El comburente siempre va a ser el oxígeno. Entonces, en un sitio que no existe oxígeno, no va a haber combustión. No va a haber combustión. Bien, la combustión no empieza espontáneamente, sino que debe iniciarse mediante la aplicación de una llama. Aquí algo importante que veía en las redes sociales y que han pasado, la famosa combustión espontánea, dicen, no es espontánea, es la combustión que se produce en una gasolinera porque alguien está utilizando este celular, hay que tener mucho cuidado. El celular utiliza ondas electromagnéticas y de pronto, si esas ondas electromagnéticas sobrepasan el nivel de calor establecido, puede producirse la flama. Entonces, al momento que están colocando el gas, el tanque de gasolina, la gasolina emite gases. Y existe aquí con una llamada o que está utilizando el celular, hay chispas internas por la ayuda de las ondas que está utilizando. Esa chispa rebasa la cantidad de temperatura y esa temperatura puede permitir una explosión. Eso es, para que exista combustión, necesita que exista un inicio. No se puede producir de golpe, es decir, se produjo. No, tiene que haber algo que produzca una chispa, una temperatura alta, etc. Las ecuaciones que corresponden a la combustión de diferentes combustibles son las siguientes. Aquí tenemos ejemplos, no los voy a tomar de esto, pero tiene ejemplos. Con el carbón, con el metano, con el propano, con el butano, con el etanol que es alcohol. Reacciones de neutralización, que no es otra cosa, una reacción en la que si tenemos ácido, ponemos base. Entonces, y viceversa. Si tenemos base, le ponemos ácido y se neutraliza. Porque el ácido, dentro del aspecto de las características y tomando en cuenta el pH podemos tener de tres posibilidades. pH ácido, pH neutro y pH básico. Entonces, pH ácido más básico, podemos llegar a neutralizar. Esa es la idea de neutralización, entre un ácido y una base. Aquí está la escala del pH que acabé de mencionar. El pH va del 0 al 14. No hay otra escala. No hay al 100, no hay al 200. 0 al 14. Rápidamente, porque este es un cálculo realizado en los iones que existen en las disoluciones. Iones. Y ese cálculo es un cálculo muy básico, muy simple, muy pequeño. Y se realiza un recálculo con el logaritmo de esos iones. Y al realizar el cálculo logarítmico de esas, nos dan los números del 0 al 14. El 7, aquí está, en su libro también está, revisar, esto sí tomo. El 7 es pH neutro, es decir, que no es ni ácido ni básico. ¿Cuántas veces usted que va al mercado, va a comprar shampoo pH neutro? Y usted no sabe ni de qué se trata, pero pide. Jabón pH neutro. La idea es de que no exista ni acidez ni basicidad. Algunos que tienen la piel demasiado sensible, los médicos, el dermatólogo le manda pH neutro, porque si es ácido puede descascararle, si es básico le puede quemar. Entonces, 7.1, al subir al 7 y llegue más al 14, mientras más distante es, más básico es. Por ejemplo, los jabones comunes de tocador, tienen pH básico, tienen pH 9, 10. El jabón de lavar de ropa tiene un pH 10.5 a 11. O sea, es sumamente alto el pH. Por eso las mamacitas o las señoras que lavan ropa con jabón y con detergente, se les descascara los dedos y les pica por el pH de esa material. Eso para que se encuentre. Y muchos lavan, por ejemplo, en ríos. Esa cantidad de detergente, de jabones, de espumas,
¿Qué van en el río? Contaminan el río, son fuertes. Ahora se dan cuenta. Por eso había una propaganda por ahí de alguna detergente que alguien lavaba en el río y al ladito estaban nadando los peces. Estaban indicando de que ese jabón, ese detergente no era dañino para el ambiente, pero nadie entendía, sino los que de pronto ya conocen la situación de pH. Pero es mentira, porque sí causa daño. En cambio, hacia abajo, si tiene 6.9 hasta el 0, mientras más alejado del 7 es más ácido. Por ejemplo, usted al chuparse un limón tiene ácido más o menos 3.5 o 4. El limón tiene esa acidez. La Coca-Cola tiene un pH ácido aproximadamente de 4.5 a 5. Es ácido. El alcohol tiene un pH aproximadamente de 6. Y así podemos seguir nosotros nominando el pH. Mientras más alejado sea del 7, más ácido es. Mientras más alejado sea del 7 hacia arriba, más básico es. Entonces la neutralización es ácido más base, es poder llegar a neutralizar. Estás jugando en laboratorio, pero cuando no sé cómo manejan las sustancias, lo que usted puede producir es una explosión terrible y quemar todo el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado. Esa es la escala de pH. Y el pH 7 significa neutro. Por ejemplo, el agua que no tenga ninguna sustancia, no el agua potable del grifo, ese sí tiene sustancias. El agua que usted hierve, esa agua, esa se denomina agua destilada, tiene el pH 7, que no hace daño. Muchos de los famosos jabones que mandan especialmente a sus hijos que compren cuando estaban en la escuela o en el jardín, jabón líquido. El jabón líquido se supone la mayoría es pH neutro, que no va a hacer daño, así tenga problemas en la piel. Pero hay algunos que es mentira. Realizando el experimento, algunos jabones líquidos tienen pH 8 o 9, o sea, alto. Y lo único que hacen es venderle mucho más caro porque está en estado líquido. No es jabón líquido neutro. Entonces, es importante conocer. Usted se pone una crema que alguien le hace muy bien, le limpia el rostro, pero usted se pone y le descascara, porque muchas veces la piel no recibe ese pH. Usted se lava con un shampoo que a alguien le deja el cuero cabelludo limpio y le deja, pero radiante el cabello. Y usted utiliza eso y le puede usted hasta salir descascarando ese tipo caspa, porque es el pH de ese shampoo. Puede ser mucho daño a la característica de su piel. Para eso sirve conocer el pH y las sustancias que estamos mencionando. Reacciones reversibles e irreversibles. Cuando esto les decía, tengo aquí los reactantes y acá los productos, y tengo flecha doble, significa que es una reacción reversible. Pero si hay solo una flecha, es irreversible. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Exotérmica, cuando hay calor y temperatura. Endotérmica, cuando absorbe la temperatura y muchas veces explota. Eso es endotérmica. Revisar un poco esta parte importante en su libro y prepararse para la prueba la próxima semana. Prueba examen desde las 9. No va a haber clases. Les explico aquí y están llamando o comunicando. No entra el profesor a clase. Será la prueba desde las 9 hasta las 11 de la noche. ¿A qué hora? La hora que usted crea conveniente. Entonces, su responsabilidad es tener el material idóneo para poder rendir las pruebas. Aquí está el trabajo de clase para el día de hoy. Averiguar el pH del limón es fácil. Busca usted en internet y encuentra, y ahorita ya se entera qué tipo de pH son. Menos de 7 hasta 0 es pH ácido. Más de 7 hasta 14, pH básico. Entonces, averiguar el pH del limón, de la gaseosa, de la Coca-Cola, cualquiera puede ser, del ron, que es lo que se toman algunos, la cerveza, del agua, del jamón, la leche de magnesia, la orina, la sangre. La orina, el pH, para que no tenga problemas a las vías urinarias, debe ser ligeramente ácido. Bueno, estoy mencionando. Nos veremos entonces en unos 10 minutos máximo. Realizar el examen parcial 2, es examen y parcial en el modo, desde las 9 de la mañana hasta las 23 horas la próxima semana. No venga a llamarme a las 11 de la noche que no puedo conectarme, es su responsabilidad. O que se salió del examen, es su responsabilidad tener conexión correcta y el material correcto. No hay repetición de pruebas ni examen. Bien, nos veremos entonces en la siguiente clase, máximo